Mi abuelo tenía una casa en la Alameda y entonces yo nacía ahí o algo así, pero no me acuerdo de nada. Lo que me acuerdo por primera vez es intentar ir a la casa de al lado gateando de un piso a otro, que era, pues podía haberme caído, y entonces mi madre me recogió. Bueno, mi padre empezó a trabajar para Banesto en Denia, ya era una persona ya bastante mayor. A mí me gustó mucho Denia desde el principio y además yo tuve la suerte de conocer allí a Alfonso XIII, que vino a, no sé para qué, a Denia y pasó por allí delante. Yo lo vi entrar y salir. Y en Denia estuvimos como un año o algo así y fuimos a Játiva. Y en Játiva yo pasé otro año y medio o dos y de ahí nos fuimos a Cuenca, donde pasé la mayor parte de mi vida. Durante la Guerra Civil Española yo estaba en Cuenca, pero me acuerdo muy vagamente de todo aquello. Estuve trabajando como ayudante en un hospital, pero por poco tiempo, porque no nos dejaron estar allí mucho, porque además vinieron un grupo de anarquistas a hacer un hospital fuera de Cuenca, que lo hicieron, y yo trabajé allí por una pequeña temporada. Bueno, yo quería ser marino porque me gustaba el uniforme y era blanco, y a mí me gustó siempre el blanco, pero mi madre no estaba de acuerdo y decidió que por qué no me hacía médico, que también llevaban uniforme blanco. Entonces dije, bueno, pues me hago médico. En aquella época yo creo que únicamente tenías que ir a Madrid. Y entonces yo empecé en Madrid, pero solamente por un año así, porque abrieron después las facultades de medicina en otros sitios, incluyendo Valencia. Y entonces yo me vine a Valencia porque era más cómodo y además más económico el vivir con mis padres. Bueno, yo terminé la carrera de medicina aquí en Valencia, pero enseguida me fui porque tuve una ocasión de marcharme a los Estados Unidos y entonces me fui con Severo Ochoa y estuve con él un cierto tiempo. Don Severo no era entonces tan conocido como ahora, no era premio Nobel todavía, y estuve en la Universidad de Chicago por bastante tiempo. Y después de Chicago volví otra vez a Nueva York. Y entonces en Nueva York trabajé otra vez con don Severo. Bueno, yo tenía que tener una tesis doctoral que no había leído nunca. Entonces hablé con García Blanco para preguntarle si él era capaz de decir que había hecho la tesis con él, y me dijo que sí. Entonces vine a España y leí la tesis y me fui enseguida otra vez a los Estados Unidos. Sencillamente porque no había un desarrollo científico bueno. Me dijo que aquí no había posibilidad ninguna, que era mejor que me volviese. Y me volví enseguida. Volví y me trataron muy bien. Yo no me acuerdo muy bien, pero fui a ver a García Blanco y me dijo que no había sitio para mí en
España. Y entonces me dijo, vuélvase. Y me volví enseguida con Ochoa. Bueno, Ochoa ya era ya bastante conocido y tenía un grupo grande de investigación. Y entonces yo estuve con él una temporada y empecé a trabajar con él en Nueva York cuando yo era muy joven y él empezaba también. Entonces prácticamente mi vida ha estado unida a la de don Severo. Bueno, pues como había bastantes españoles que habían pasado la guerra civil aquí en España y se habían ido a los Estados Unidos, entonces a McCarthy no le caían bien y los perseguía. 4 años en suspensión de deportación, porque, no me acuerdo exacto, pero porque no tenía los papeles de ciudadano americano. Entonces vino por allí unos parientes míos y que me dijeron que los sacase, y entonces yo me fui a una calle que especializaba en ese tipo de acciones y los pedí y me los dieron. Bueno, no había muy pocas mujeres entonces que hiciesen ciencia o medicina. Birgit Bennesland era una de las pocas, era escandinava y vino ahí a hacer su tesis y la hizo. Y se creía que únicamente las plantas fijaban nitrógeno. Pues fue la primera vez que demostramos que los tejidos animales también fijaban nitrógeno. Bueno, mi mujer entonces era estudiante, era muy joven y a mí me pareció que era buena idea el conocerla mejor y fui a hacerlo y la propuse que en vez de únicamente trabajar en el laboratorio podríamos casarnos y así estaríamos juntos más tiempo. Y ella lo pensó no mucho, me dijo que sí y nos casamos. Nos fuimos a Wisconsin, ¿cómo se llama esto? A Madison. Bueno, cuando estaba en Madison, vinieron varias gentes indicando que había posibilidad de ir a trabajar a otros sitios, incluyendo Kansas. Y entonces a mí me pareció oportuno porque había muy poca gente que se fuese a Kansas. Entonces me fui allí. Entonces me fui a Kansas y allí pues nacieron mis hijos, tanto Chim como Bill, y allí pasé 25 años o más. Todavía soy Established Investigator of the American Heart Association y me dejan que lo utilice. Bueno, es un título muy codiciado y por lo tanto pues era de gran importancia. Entonces, con ese título podías hacer lo que quisieras, como ahora mismo. Yo sigo siendo Established Investigator of the American Heart Association. Yo había descubierto que el 2,3-difosfoglicerato tenía un efecto muy marcado en las personas y especialmente en las anemias. Entonces, naturalmente, eso atrajo mucho la atención de la gente y me permitió prácticamente hacer lo que quería. Sí, estuve en el ciclo de las pirimidines,
pero sobre todo seguí trabajando en el círculo de la urea. Entonces no se conocía muy bien, se creía que la urea se formaba espontáneamente en los riñones. Y entonces yo pensé que haría algo más que sencillamente la productividad de la urea y la excreción de ella en la orina. Entonces empecé a estudiar la posible síntesis y descubrí pues todos los pasos que hay en la producción de urea. Entonces me trajo mucho la atención y me permitió conseguir ayudas, etcétera. Y la gente empezó a tratarme con mucho respeto. Mi departamento fui el primero en llamarse Departamento de Biología Molecular y de Bioquímica. Entonces era una cosa nueva enteramente y a mí me atrajo mucho y trabajé mucho. También me hubiera gustado, porque naturalmente yo me voy haciendo muy mayor, el envejecimiento, porque todavía hay muchos aspectos que son desconocidos. Hay gente que vive muchos años y gente que no. Y eso depende de características individuales y también del medio ambiente. Bueno, Ramón Rodrigo fui el líder de varios otros personajes de gran categoría en Valencia. Y vino y me convenció de que me volviese a Valencia a trabajar en el Instituto de Investigaciones Citológicas, cosa que empecé pero no terminé porque para entonces cambiaron las reglas y entonces eligieron a otra persona como director del instituto, que fue a Rubén Moreno. Y vine con mi mujer y con mis hijos Chim y Bill. Y Chim empezó enseguida a trabajar, a estudiar en la universidad y Bill poco después. Bueno, yo me vine con una serie de personas porque sabía que podía hacer una labor decente y para eso antes de venir le hablé con las diferentes personas que trabajaban conmigo allí en los Estados Unidos a ver si se querían venir conmigo, entre ellos pues Vicente Rubio y Chelo Berry, y dijeron que sí, que vendrían conmigo. Bueno, a mí me interesó mucho desde el principio el ciclo de la urea, cómo se forma y cómo se elimina. Entonces había un par de gentes listas e inteligentes. Yo tuve la suerte de conocer a Vicente Rubio, que estaba un poco perdido porque no sabía qué hacer, y también a Chelo Berry. Y entonces me los traje al laboratorio y hicimos una labor bastante decente. Una vez que empezamos a trabajar muy en serio en el círculo de urea, descubrimos algunos aspectos desconocidos, como por ejemplo la transcarbamilasa, que es necesaria para la formación de urea. Bueno, pues siguiendo consejos de mi
querida amiga, la doctora, voy a emplear lo que es más empleado ahora como siglas para la OTC transcarbamilasa, que es la OTC que se utiliza para formar la urea. Bueno, yo tenía un amigo que se llama Ramón Rodrigo, que era muy, muy listo, y me dijo, puedes hacer la fundación para cualquier cosa de interés para la Comunidad Valenciana. La fundación se creó por Ramón Rodrigo para la difusión de la ciencia en la Comunidad Valenciana. Desgraciadamente Ramón murió muy joven. Su viuda siguió con el espíritu de Ramón y conseguimos seguir haciendo cosas en Valencia. Bueno, don Juan de Herrera era una persona enormemente culta, y yo le hablé de algo parecido a la idea de unos premios. Él lo recogió enseguida y así se hicieron los primeros premios Jaime I. Bueno, sí, yo me fui a ver a don Juan Carlos, que no estaba entonces en España, estaba ya fuera. Y le dije el interés que teníamos en crear unos premios de gran categoría. Y don Juan Carlos me dijo que bien. Entonces, con esa garantía, fundamos los premios que llevan la impresión real de Juan Carlos. Bueno, yo creo que un premio Nobel conlleva mucha atracción a nivel mundial, y por lo tanto nos pareció muy interesante la posibilidad de que tuviésemos aquí en Valencia alguna reunión con premios Nobel, y por eso invitamos a don Severo a que viniese y nos ayudase, que es lo que hizo. Y así nació el primer premio, que fue de investigación básica con don Juan de Herrera, pero después se fue prorrogando y han salido varios premios más. Ahora hay 6. Muestra del interés en ciencia de un país. Y nosotros, desgraciadamente, no hemos tenido mucho interés en ciencia en España. Bueno, la categoría de un premio depende no solamente de los premiados, pero depende fundamentalmente de los jurados que componen esos premios. Y por lo tanto, yo tenía bastantes amigos en los Estados Unidos, hablé con ellos y los convencí para que empezasen a venir a formar parte de los jurados. Bueno, yo creo que debe seguir promocionando la ciencia en Valencia, que trabajen duro, que la ciencia los recompensará muy bien, porque en España no hay mucho interés en ciencia, no ha habido nunca, ahora empieza. Y espero que siga avanzando como lo está haciendo